Después de mis experiencias en un teatro embrujado, comencé a explorar más a fondo la historia paranormal que rodea al pueblo donde estaba mi universidad. No compartiré el nombre del pueblo ni de la universidad. Mantengo en secreto el nombre del pueblo para proteger a los ciudadanos y a quienes leen esto. Créeme cuando te digo que no quieres tener nada que ver con el restaurante que alberga estas fuerzas demoníacas. Hice un amigo en la escuela cuya familia resultó ser dueña del restaurante en cuestión. Aunque encontré muy poca información sobre su historia en línea, la familia compartió conmigo un oscuro relato que llevó al cierre del tercer piso al público. La historia esencialmente cuenta que hubo un incendio en 1999 sin ninguna explicación. El fuego se extinguió antes de que se destruyera algo más que el tercer piso, pero amenazaba con envolver todo el edificio. Al reconstruir el tercer piso e intentar colocar mesas y sillas para el comedor, ocurrieron una serie de encuentros oscuros. Todos los trabajadores informaron de una sensación pesada en ese lugar y mesas y sillas parecían moverse por sí solas durante la noche. La actividad alcanzó su punto máximo cuando un miembro de la familia fue empujado escaleras abajo desde el tercer piso hasta el segundo. Después de esto, la familia cerró el tercer piso y lo selló. Después de que el dueño supo que yo era un aspirante a investigador paranormal, me ofreció una oportunidad única en la vida de investigarlo. Llamé a todos mis amigos y organicé un equipo de 5 personas para ir al tercer piso. Llegamos alrededor de la medianoche listos para entrar y subimos al tercer piso. Mi amigo trajo una ouija, algo que todos lamentamos hasta el día de hoy. Yo llevé todo mi equipo de caza de fantasmas, incluyendo grabadoras digitales, bombas electromagnéticas y una caja de espíritus. En el momento en que entré al tercer piso, sentí un escalofrío en los huesos como nunca he sentido desde entonces. Inmediatamente comencé a realizar sesiones rápidas de EVP intentando capturar evidencia de la entidad allí. Después de 2 horas y media no teníamos nada, pero mantuve mis esperanzas basándome en que nos acercábamos a la hora de las brujas y he tenido más éxito con las investigaciones paranormales en ese momento. Llega a las 3 de la mañana y comienzo a intentar provocar a los espíritus y mi amigo saca la ouija. Debo tomar este momento para advertir contra ambas tácticas. La provocación tiende a atraer espíritus enfadados, algo que no quieres, y usar una ouija es como sostener un letrero de vacante sobre tu cabeza e invitar a espíritus, tanto buenos como malos. No había estado provocando a estos espíritus durante más de unos minutos, cuando una de las sillas en el lado opuesto de la habitación se deslizó por sí sola y pude ver presión en el asiento como si alguien se hubiera sentado. Inmediatamente caminé hacia la mesa y tomé asiento frente a la silla que se había sacado. Saqué la grabadora digital y comencé a hacerle preguntas sobre quién era y cómo había llegado allí. En este punto, mi memoria se vuelve un poco borrosa y tengo principalmente las historias de mis amigos para guiarme. Lo último que recuerdo es una intensa sensación de vértigo y ver una sombra oscura en la silla frente a mí. Después de esto, según mis amigos, me volví muy lánguido y comencé a hablar muy lentamente con la presencia al otro lado de la mesa. Al revisar la grabación digital de la conversación después de este momento, puedo escucharme preguntar en una voz que solo puedo describir como no mía, ¿de dónde vienes? Y luego la respuesta gruñida que suena inquietantemente como, infierno. Después de eso, la grabadora digital se apaga a pesar de tener pilas nuevas. Mis amigos me cuentan que agarré mi brazo en este punto y me levanté corriendo escaleras abajo hasta el primer piso y salí por la puerta. Mi memoria se vuelve muy clara al llegar a la concurrida calle de la ciudad. Recuerdo un agudo dolor en mi antebrazo izquierdo y una intensa sensación de pánico. Miré hacia abajo a mi brazo y vi lo que parecían 3 marcas distintas de garras en mi brazo, siendo 3 usualmente de naturaleza demoníaca o la burla de la Santísima Trinidad. En este punto, cancelé la investigación y nunca he vuelto a ese restaurante. Me mudé al otro lado del país unos años después y no tengo absolutamente ninguna intención de regresar. Sé lo fácil que es dudar de la existencia de demonios y la validez de esta historia, pero te aseguro que si hubieras estado presente, no serías escéptico.
Mis amigos y yo tomamos un descanso prolongado de la casa debido a los eventos de esa noche. A finales de la década de 1980, siendo un adolescente curioso, me fasciné con lo oculto. Crecí en un hogar religioso, y mi primera exposición a temas ocultos provino de la Biblia. Siempre me esforcé por entender mis creencias con respecto a las enseñanzas de la Iglesia, y luché especialmente con mi propia fe en Dios. Después de enterarme de que los demonios eran antiguos ángeles que se habían rebelado contra Dios, fueron arrojados a la tierra, y podían interactuar con los humanos, llegué a la conclusión de que la mejor manera de demostrarme a mí mismo que Dios existía era ver si los demonios existían. No había internet en ese entonces para explorar mis preguntas y saciar mi curiosidad. El conocimiento del ocultismo era difícil de conseguir y tenía que buscarse en bibliotecas y librerías. Con el tiempo, reuní una pequeña biblioteca de libros sobre brujería y demonología. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de lo insensato que fui. No entendía en lo que me estaba metiendo. Comencé a leer estos libros y a intentar activamente invitar a los demonios a mi vida. Leía en voz alta largas cadenas de nombres demoníacos de los libros. Lanzaba hechizos y dibujaba símbolos en mis paredes y en el suelo. Nada sucedía. Tenía algunos sueños extraños, pero eso no era prueba de nada. Un día encontré un párrafo que decía que debía conseguir un diente de ajo completo y clavarlo con un clavo de hierro grande para atraer el poder demoníaco a un lugar. Hice esto y puse el diente de ajo clavado en lo profundo de mi armario. Los demonios no vinieron a mí de repente con una gran fanfarria. Vinieron gradualmente, trabajando insidiosamente en mi vida sin que apenas me diera cuenta, hasta que estuvieron listos. Entonces atacaron y casi fui destruido. Me despertaba frecuentemente con pesadillas. A veces me despertaba escuchando atentamente porque juraría que lo que me había despertado era risa o susurros. Pasaba esto como sueños. A veces me despertaba paralizado durante unos segundos, lo pasaba como parálisis del sueño. Me despertaba a veces con todas mis sábanas en el suelo, lejos de la cama. Algunas noches me despertaba pensando, ¿se movió mi cama? Lo pasaba como sueño inquieto. Luego, una noche, me desperté viendo cómo mi mano y brazo salían de mi lado, agarraban la lámpara de mi mesita de noche y la arrojaban al otro lado de la habitación con tanta fuerza, que me disloqué el hombro y la lámpara prácticamente explotó contra la pared opuesta. Me quedé en la oscuridad, sosteniendo mi brazo, preguntándome cómo podía hacer algo así mientras dormía profundamente. Unas noches después, hice lo mismo con una nueva lámpara, con el mismo brazo. Tuve que usar un cabestrillo para restringir el movimiento del hombro. Unas noches después sucedió una vez más, pero no agarré la lámpara, arranqué el cabestrillo de mi cuello. Pensé que estas cosas eran muy extrañas, pero aún así procedí a invitar a los demonios. Todavía no estaba convencido. Fui un tonto. Me volví irritable y mi familia empezó a notarlo. Me volví descuidado con mis tareas escolares, distante y retraído, y conflictivo. Mis padres pensaron que podría estar usando drogas. Me llevaron a un psicólogo que me hizo pruebas para ellas y me diagnosticó depresión. No le conté a nadie lo que estaba haciendo. Una noche me desperté con la luz de la luna brillando en mi cara a través de una ventana. Dudé en contar esta parte porque suena tan extraña, pero comencé a gruñirle a la luna. Recuerdo no pensar como yo mismo, mis pensamientos eran básicos y primordiales. Comencé a gruñir más ferozmente, hasta que prácticamente estaba echando espuma por la boca y mordisqueando la luna como un animal rabioso. Eventualmente volví en mí y me pregunté qué diablos estaba haciendo. Todavía no lo sabía, pero en este punto los demonios estaban listos para atacar. Sentían que me habían debilitado lo suficiente y desgastado las paredes entre mundos dentro de mi habitación lo suficiente, como para extraer mi alma de mi cuerpo. Estos recuerdos son los más vívidos en mi mente. Una noche me desperté y me sentí muy extraño. Sentí una desarticulación desgarradora.
Una parte de mí se levantó desde mis pies y luego subió por mi cuerpo hasta que flotaba sobre la cama. Era algo así como si se despegara suavemente una cinta adhesiva de una superficie plana. Flotaba sobre mi cama y me veía a mí mismo desde arriba. Intenté moverme, pero supe de alguna manera que tendría que aprender cómo. Después de asombrarme de lo que estaba sucediendo, sentí que algo me agarraba por los pies, o la parte inferior de mí, y empezaba a sacudirme violentamente como a una muñeca de trapo. Me sentía como una corriente azotada de un lado a otro. Vi un lado de la habitación y luego el otro pasar ante mis ojos. Algo estaba tratando de arrancarme de una conexión que aún tenía con mi cuerpo tendido en la cama. Estaba aterrorizado y sabía que si lo que sea que me estaba haciendo esto tenía éxito, moriría. Pero lo que me ataba a mi cuerpo era demasiado fuerte. No pudieron romperlo. Se rindieron y soltaron, y floté perezosamente hasta el techo. Recuerdo distintamente mi mejilla descansando ligeramente contra el techo de mi habitación. Fijé la mirada en una imperfección específica en el techo que había estudiado muchas veces desde abajo, pero ahora estaba a centímetros de mi rostro. Recuerdo pensar cómo se veía diferente desde allí. De repente, estaba en la cama, mirando hacia arriba al techo donde acababa de estar. Estaba respirando profundamente como si necesitara aire. Todavía me sentía extraño y estaba paralizado de miedo. Sentía que mi pecho se volvía pesado. Respiré hondo, pero la sensación permaneció. Ahora sentía como si me estuvieran empujando hacia abajo, pero no sentía presión en un lugar específico, era como si algún peso invisible se hubiera posado sobre mi torso y se volviera más pesado. Recuerdo pensar que esto es solo un sueño, no hay forma de que nada de esto esté sucediendo. Luego escuché un sonido que nunca olvidaré mientras viva. Escuché el sonido de la cama crujir. Me estaba hundiendo en la cama y el sonido de la cama deformándose bajo el creciente peso era real. Esto estaba sucediendo de verdad. En un frenesí de miedo, salí de la cama y corrí fuera de la habitación y de la casa. Fui a la casa de mi hermana que vivía al lado y la desperté para que me dejara entrar. Tenía los ojos abiertos de par en par y jadeaba. Eventualmente, ella me calmó y comenzó a hacer preguntas. No le conté sobre lo que había estado haciendo y le dije que vi un fantasma. Se rió y me dijo que me quedara a pasar la noche si quería. Me quedé, pero no volví a dormir esa noche. Al día siguiente supe lo que tenía que hacer. Así que volví a mi casa y subí a mi habitación. Rápidamente entré en el armario, agarré el diente de ajo con el clavo clavado, que ahora estaba negro, y lo llevé afuera. La casa de mis padres está hecha de piedra y encontré el espacio más grande de pared sin ventanas y lancé el diente contra la piedra. Juro que explotó contra la pared como si hubiera lanzado una granada. No quedó nada. Nunca encontré un trozo de ese diente ni del clavo. Lancé todos los materiales ocultos, objetos y libros que tenía en la estufa de leña y los quemé. Limpié los símbolos de las paredes y los muebles. Y nunca volví a dormir en esa habitación. Nada como lo que les he contado me volvió a suceder después. Creo que cualquier entidad demoníaca e inhumana tuvo su oportunidad, pero fallaron, y nunca me molestaron de nuevo. Entonces, ¿ahora creo en Dios? Sorprendentemente, aún no estoy seguro de eso. Pero sí sé que hay entidades maliciosas en este mundo y si las invitas a tu vida, con gusto entrarán. En 2010, siendo un hombre soltero de 25 años, disfrutaba de conversar con mujeres en un sitio de citas. No tuve mucha suerte hasta que empecé a hablar con una mujer llamada Jennifer. Ella era mi tipo y conectamos muy bien. Chateamos en el sitio todas las noches durante 2 semanas, hasta que finalmente reuní el valor para pedirle su número de teléfono. Aceptó intercambiar números y hablamos durante otra semana o 2, hasta que decidió que quería conocernos. Concertamos un lugar y una hora para encontrarnos y discutimos qué hacer en nuestra primera cita. Dijo, alquilaré una película, pediré una pizza y podemos pasar el rato en mi casa.
Como vivía en el campo y su casa sería difícil de encontrar, nos encontramos en una gasolinera para que yo la siguiera hasta su casa. Cuando llegamos, noté que vivía sola en una casa. Le pregunté si tenía compañeros de cuarto, ella me dijo que era maestra y que acababa de comprar la casa. No pensé mucho al respecto, eso sonaba bastante legítimo para mí. Una vez dentro, nos sentamos, empezamos la película y devoramos la pizza. Más tarde, decidimos abrazarnos en el sofá, luego empezamos a besarnos, y pasamos del sofá a su cama. Mientras estábamos acostados en su cama mirándonos a los ojos, vi algo parado en la puerta de su habitación de reojo. Volví la cabeza para mirar y cuando vi lo que estaba allí, quedé paralizado de miedo. Era la sombra más oscura y negra que había visto. Parecía que alguien llevaba una capa con una capucha sobre la cabeza, como la muerte. Dio 2 pasos lentos cruzando la puerta hasta que desapareció detrás de la pared. Me levanté, al igual que ella cuando me vio saltar. Le susurré en voz de pánico, «¿Hay alguien en la casa?». En ese momento de mi vida era policía, sabía lo que había visto, pero mi lógica me decía que era un intruso. Como un tonto, dejé mi arma en mi auto, supongo que no quería hacerla sentir incómoda teniendo una pistola en la cintura. Así que busqué algo en su habitación que pudiera usar como arma. Tenía una vela enorme en un frasco de vidrio en su mesita de noche. La levanté y pensé, la romperé en su cabeza. Juntos, ella y yo buscamos en su casa de arriba a abajo y no encontramos a nadie. Una sensación de terror y pavor me golpeó como un ladrillo, porque en ese momento, me di cuenta de lo que había visto. Se lo describí. Luego ella empezó a llorar y me acusó de no gustarle y de inventar cosas para poder irme. Pensé, ¿estás bromeando? Entonces, como si esa vocecita en mi cabeza me dijera, sal ahora, es hora de irte. Le dije que empacara una bolsa y se quedara con una amiga, o viniera conmigo, pero no iba a quedarme ni un segundo más en su casa. Agarré mis cosas, salí corriendo por la puerta, subí a mi auto y salí disparado de allí. No creo que haya salido de un camino tan rápido en mi vida. Iba a toda velocidad y no reduje la velocidad hasta que estuve a 3 cuadras de mi casa. Un mes después, recibí un mensaje de Jennifer en Facebook. Me dijo que ahora creía mi historia y que desde esa noche comenzaron a suceder cosas extrañas en su casa. Le pregunté qué había pasado, me contó que por la noche podía escuchar ollas y sartenes haciendo ruido en su cocina, las puertas se abrían solas y la televisión se apagaba sola. Fue la última vez que hablamos. Supongo que fue demasiado incómodo para seguir cualquier tipo de relación o amistad, para el caso. Sabía con certeza que no quería volver a su casa. Afortunadamente, esa fue la única vez que tuve un encuentro así. Creo que era un demonio debido a la energía negativa que sentí y la completa oscuridad de esa entidad. En mi mente, si fuera un fantasma, tendría una forma y características diferentes.